Estimado oyente, Dios te bendiga. Mi nombre es José Yedra, estudiante del Instituto de Integridad y Sabiduría, nacido en Venezuela, actualmente viviendo en Eslovenia por más de 6 años. Uno de millones de venezolanos que se ha visto obligado a irse de su país buscando mejores oportunidades, huyendo de la crisis política y entre otros. Ahora mismo, Venezuela se encuentra en el ojo, la mira internacional de nuevo, por irregularidades que acontecieron ahora en las elecciones. De nuevo la gente salió a la calle, hay muerte, hay confusión y pareciera que nada puede solucionar el problema del régimen dictatorial. Y muchos nos preguntamos, o quizás, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso se olvidó de Venezuela Dios? Y el Señor ha puesto palabra en mi corazón para usted, estimado oyente. Y el título de mi mensaje es Idolatría, destructora de naciones, basado en una porción del primer libro de Reyes, capítulo 16, versos 29 al 33. Antes de iniciar con el estudio del texto, quisiera leer un salmo que compuso David en un tiempo donde él también se encontraba afligido, donde él también estaba exiliado y donde sus enemigos estaba siendo perseguidos. Y esta es la palabra de Dios, a través de su siervo David, derramando su alma a Dios. Salmo 42. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracia, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Porque ando sombrío por la opresión de mi enemigo. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. La porción que estaremos estudiando está en el primer libro de Reyes, 16, versos 29 al 33. Antes de iniciar con la lectura, debemos entrar en el contexto de qué se trata el libro de Reyes. El libro de Reyes está dividido en el primero y segundo libro de Reyes, y cuentan la historia de Israel y Judá desde la muerte de David hasta la toma de Judá por el imperio babilónico. Un reino que empieza unido, luego se divide, por eso he mencionado Israel y Judá, porque al momento del reino dividirse, Israel pasa a ser reino del norte, lo han llamado y reconocido como reino del norte, y Judá el reino del sur. Luego entraremos en detalles de esto. Esta es la palabra de Dios. Acab, hijo de Onri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Estamos viendo que el reino está ahora dividido. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel, reino del norte, en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una cera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Padre, permite que tu predicador predique tu palabra fielmente. Guíalo, Señor, y para que pueda guiar a otros a las verdades eternas que tiene este texto. En el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, vemos que tenemos muchos personajes. Empecemos por el principio. Acab, hijo de Omri. Entonces veamos
¿Quién fue Omri? Omri fue el sexto rey de Israel, reino del norte, y es recordado por consolidar su poder y establecer la capital del reino de Samaria. Ok, eso arroja luz a lo que veníamos leyendo. Quiere decir que Acab, su hijo, puso un templo de Baal. No solo que estableció un templo de Baal, lo estableció en la capital del país. Y una ciudad que construyó él mismo. Su reinado se destacó por su diplomacia de alianzas estratégicas, incluyendo los matrimonios con reinos vecinos, como el de su hijo Acab con Jezabel, la hija del rey de los Sidonios. Sin embargo, la Biblia lo describe como un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Miren aquí, el primer libro de Reyes, capítulo 16, del 25 al 26. Y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, y obró más perversamente que todos los que fueron antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con que hizo pecar a Israel, provocando al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Aquí vemos de nuevo que se menciona otra vez los caminos de Jeroboam. Entonces, ¿quién era Jeroboam? Hijo de Nabat. De Nabat poco se sabe en la escritura, solo que era padre de Jeroboam, pero de Jeroboam sí sabemos muchas cosas, ¿verdad? Para poder desentrañar las verdades de este texto tenemos que ir ahora un poco más atrás. A ver, ¿quién es Jeroboam y cuáles estos caminos que ya vemos que por generaciones no le agradaban a Dios, pero continuaban en el reino del norte, el reino de Israel? Veamos. Jeroboam. Jeroboam fue básicamente el primer rey del reino del norte, quien luego de la muerte de Salomón se rebela contra Roboam. Roboam viene a ser el hijo de Salomón y se divide el reino. Y lo divide y 10 de las 12 tribus de Israel se fueron con Jeroboam. Y ya vemos desde el principio que empezamos mal, con división, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron estos pecados de Jeroboam que no le agradaron a Dios y que continuaron ahora en las presentes generaciones? Veamos. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 28 al 34. Así que el rey buscó consejo e hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ¿es mucho para ustedes subir a Jerusalén? Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Detengámonos un momento. Estableció 2 becerros de oro, los mismos que se fueron mencionados en el Éxodo 32, ¿verdad? Cuando Moisés fue a buscar las tablas, ¿verdad? Al monte Sinaí y regresa y consigue al pueblo adorando un becerro de oro. Esto no fue por casualidad. Esto fue un acto de rebeldía a Dios predeterminado porque conocían las escrituras. Fíjense, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Betel, ¿verdad?, se encontraba cerca de la línea fronteriza con el reino del sur. Y Dan estaba en todo el norte del reino del norte. Estaba en la parte más norte. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El sistema de adoración del pueblo judío se encontraba en el templo, pero el templo se encontraba en Judá, reino del sur. Entonces, Jeroboam, para evitar que el pueblo de Israel fuera a adorar al reino del sur, estableció 2 becerros de oro, uno en la parte sur y uno en la parte norte del reino del norte. Esto era estratégico para evitar que la gente fuera a adorar a Jehová. ¿Están notando la rebeldía? ¿Lo ven? Y este fue motivo de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan, toda la zona norte del reino del norte, lo más norte que ustedes se pueden imaginar, a adorar delante de uno de los becerros. Hizo también casas en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Detengámonos allí. Los hijos de Leví es una tribu que se encargaba del servicio al templo de Dios. Era un pueblo escogido y exclusivo para la adoración en el templo. Entonces, miren la idolatría y el ego del hombre. Nombró sacerdotes que Dios no mandó a nombrar sacerdotes. Continuamos. Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar.
Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Detengámonos ahí. ¿De qué fecha está hablando? Nada más y nada menos que la fecha de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos en Judá, que es una fiesta muy importante que simbolizaba que Dios había librado al pueblo del desierto por 40 años, lo sacó del éxodo. Entonces, fíjense que no hay nada nuevo debajo del sol. Está repitiendo lo mismo que aconteció en el primer acto de idolatría con el mismo ídolo, viene siendo el becerro de oro que Moisés había visto en el Éxodo 32, donde murieron 3,000 personas por idolatría. Entonces ahora tenemos este rey Jeroboam que dividió el reino, hizo becerros de oro, ¿verdad? Y no nada más eso, hizo una fiesta exactamente un mes después que la fiesta de los tabernáculos, donde se conmemora los 40 años que los judíos estuvieron en el desierto. Y fue que Dios quien los sacó del desierto. Y él está diciendo, no, los becerros de oro fueron los que te sacaron. ¿Están viendo la distorsión? Y puso en Betel a los sacerdotes en los lugares altos que había él construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, el mes que él había planeado en su propia corazón. Esto fue un acto de rebeldía premeditado contra Dios. No era aleatorio, no fue que salió de su corazón sin conocimiento. Él conocía lo que había ocurrido en el Éxodo. Esto es un acto de gran rebeldía y maldad. Miren cómo desobedece la ley de Dios. Aquí vemos en el Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ya entendemos qué está pasando, pero como no hay nada nuevo debajo del sol, aquí vemos el becerro de oro en el Éxodo mismo que Jeroboam levantó en Dan y en Betel, y misma simbología que encontramos ahora en la apertura de las Olimpiadas de París 2024. No hay nada nuevo debajo del sol. Continuamos. Como si fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, vemos que la idolatría continuó. Fíjate, estamos hablando del primer rey de Israel, luego el quinto, luego su hijo el sexto rey de Israel. Y vemos que se continuó primero los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles eran? La adoración de los becerros que estaban en Dan y en Betel. Entonces ya había idolatría, pero más de continuar ahí, fíjense lo que dice. Nabat tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Entonces, aparte de que él continúa, lo vio como poca cosa, continúa con estos pecados que los conocían, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Etbaal era el rey de los Sidonios, quien era a su vez profeta de Azotet, un dios pagano de los cananeos, ¿verdad? Y fue a servir a Baal y adoró. El nombre Etbaal significa de Baal. Este era el padre de Jezabel, la que él tomó por esposa. Y edificó un altar a Baal en la casa de Baal, edificó en Samaria. Acab hizo también una cera, y así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. ¿Cuál es la desobediencia aquí de Acab, que fue mayor incluso? Fíjense. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí vemos cómo él atenta a una ley que se había presentado de hace mucho antes y que la conocían. Pero él dijo, bueno, tomaron poco el pecado de Jeroboam, necesitamos más. Vamos a ver hasta cuándo podemos nosotros tentar a Dios. No hay Dios, yo soy el rey, yo mando, ahora me voy a hacer imagen. Ahora, ¿qué imágenes fueron? Este es Baal.
Baal era adorado como el dios de la lluvia, la fertilidad y la agricultura. Se construían templos y altares elevados para ofrecer sacrificios, a menudo incluyendo ritos de fertilidad. Involucraban prácticas sexuales y rituales, y en ocasiones sacrificios humanos. Este culto se mezclaba fácilmente con las prácticas religiosas locales, contaminando la adoración de Jehová en Israel. Ahora entremos en contexto. Jeroboam hace los 2 becerros, pasan generaciones y se convierte en parte de la tradición. Luego Baal hace un templo en la capital de la nación y se confunde con la adoración a Jehová o lo anexa. Hay cierto sincretismo. Ya desde los tiempos primitivos vemos este tipo de sincretismo. Entonces vemos a Jehová, pero entonces agregamos otra cosita y se convirtió en parte de la tradición o el folclore y parte de la esencia de lo que eran los israelitas en el norte. Continuemos. Acera. ¿Qué es esta acera que se construyó Acab? Acera, Ashera o Astoret. En plural, Astarot. Era una diosa de la fertilidad, del amor sexual. Fue deidad principal de los cananeos. Acera fue llamada la madre de todos los dioses. Ellos creían en Jehová, pero no obstante levantaban un árbol para Acera en el altar de Dios. Manasés puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa de Jehová. Este apegó por los árboles en relación con Acera o Astarot. Solo se daba en los tiempos de decadencia espiritual de Israel. Creían en Jehová, pero aceptaban costumbres y prácticas de los cananeos o de los otros pueblos. Entonces, había una adoración al Dios verdadero, pero estos otros ídolos eran aceptables y lo veían como algo normal porque ya estaba tan contaminado de esa idolatría que venía por generación en generación que ahora lo veían, bueno, normal. Se hizo una acera, excelente. Pero fíjense una cosa. ¿Por qué dice que hizo más que los otros? ¿Por qué fue lo que ocasionó que esta ira fuera mayor que el de los otros reyes, especialmente con este dios Acera? Hagamos un paréntesis. Acera es mencionada aproximadamente 40 veces en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se imaginan esto? Ellos conocían la ley. Pero igualito dijo, me hago imagen. Soy rey, yo soy Dios, aquí hago lo que me plazca. Miren lo que dice aquí acerca de Acera en el Éxodo 34 al 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, cortaréis sus aceras, porque eran dioses que se tallaban en árboles, entonces se cortaban el árbol. Deuteronomio 7, 5. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Deuteronomio 12:3. Y destruiréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quemaréis a fuego sus imágenes de acera y cortaréis las esculturas de sus dioses y destruiréis sus nombres de aquel lugar. No plantará ningún árbol de acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ahora, ¿cómo aplica esto? Todo este conocimiento. Ahora sabemos que Acab idolatró, cuáles fueron los dioses que idolatró, cuál es el contexto. Vemos que un contexto de idolatría, ya se están adorando becerros, ahora vienen y está tomando los dioses de los cananeos, y entonces todo ese sincretismo religioso que el pueblo lo empezó a ver como normal, como aceptable. Ahora, como la realidad supera la ficción, me gustaría hacer algunas ilustraciones de gentes poderosas de este mundo, postrado ante algunas aceras contemporáneas. Vean las siguientes imágenes.
¿Lo vieron? Ahora veamos a qué se refiere este versículo con esta ira de Jehová. La ira de Jehová no se manifestó inmediatamente en el texto de Primera de Reyes, el que estudiamos, pero las consecuencias de la idolatría de Acab se ven en los capítulos siguientes. Dios envió al profeta Elías para anunciar una sequía severa como juicio divino. Esta sequía, que duró 3 años y medio, fue una manifestación directa de la ira de Dios contra la idolatría de Acab y el pueblo. La sequía habría tenido un impacto devastador en la economía agraria de Israel, que dependía en gran medida de las cosechas de agua para el sustento. La falta de recursos naturales habría llevado a un aumento en los precios de los alimentos, escasez de los productos básicos y posiblemente un aumento de la pobreza y el sufrimiento entre el pueblo. La sequía fue una consecuencia directa de la idolatría de Acab y el pueblo de Israel. Sirvió como juicio divino para llamar la atención del pueblo y llevarlos de vuelta a la adoración del verdadero Dios. Este evento resalta la seriedad con la que Dios trata de idolatría y la importancia de permanecer fieles a Él. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora quisiera hacer un paréntesis. Grandes predicadores les gusta tomar comentarios de personas brillantes. Yo he decidido tomar los comentarios del profeta Isaías, conocido como el príncipe de los profetas por su rico vocabulario, y no solo eso, el profeta mesiánico, ya que él fue quien habló de Emanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Es el profeta que predice que la venida del Mesías de una virgen, y es el mismo profeta que vio a Dios en el trono. Vio a Dios, literalmente tuvo una teofanía de Dios en el trono. Vio a Dios, a Jesucristo sentado en el trono, una preencarnación de Cristo en el trono. Este mismo profeta tiene muchas cosas que decir al respecto. Aquí unos comentarios. Isaías 2:8. Además, su tierra está llena de ídolos. Se arrodillan ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron con sus propios dedos. Isaías 31:7. Porque en aquel día cada uno desechó sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que vuestras manos os habéis fabricado como pecado. Isaías 42:17. Serán vueltos atrás y avergonzados de gran manera los que confían en los ídolos y dicen a las imágenes fundidas, vosotros sois nuestros dioses. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se los echan sobre los hombros, lo llevan y lo ponen en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio. Le gritan, pero no responde ni libra de tribulaciones. Isaías 46, del 6 al 7. Isaías 48, del 3 al 5. Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré. De mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. Pero cuanto sé que eres obstinado, que tu cuello es tendón de hierro y tu frente de bronce, yo pues te las declaré hace tiempo, antes de que sucedieran te las proclamé. No sea que dijeras, mi ídolo las ha hecho. Mi imagen tallada o fundida las ha ordenado. Aquí les muestro unas imágenes. Yo soy originario del Zulia, ¿verdad? Una región donde existe una deidad que se llama la Virgen de la Chinita. Miren esto. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué estamos oprimidos? ¿Por qué ocurre lo que acontece? Abandonemos nuestros ídolos. Y para terminar, quiero dejarles 2 citas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Romanos 5, del 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, esto es un llamado a todos los venezolanos y a todos que no son venezolanos también, porque no todos los ídolos son de madera.
ni de metal. Estos son los casos más extremos de idolatría que generan distorsión y destrucción en las naciones. ¿Ustedes saben lo que pasó con el Reino del Norte? 150 años después, desapareció de la faz de la tierra. Desapareció del mapa. ¿Verdad? Pero quiero que sepan también que la ira de Dios no es una ira como la de los hombres, sino una ira santa, una ira pura, que lo que Él quiere y genera, que causa este tipo de cosas, es que nos humillemos y invoquemos su nombre y oremos, busquemos su rostro de nuevo. Ya el Señor ha perdonado estos pecados de idolatría en la cruz del Calvario, pero tenemos que abandonar nuestros ídolos. No podemos pretender que Dios bendiga una nación que está llena de ídolos, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú hablas. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y nos arroja luz a todas las situaciones. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Porque todo tú lo conoces y porque todos tus juicios son justos. Gracias, Señor. Confiamos, Señor, en que tu sacrificio fue suficiente. Y es un llamado a la acción para abandonar nuestros ídolos. No solamente los ídolos de madera, sino los ídolos de nuestro corazón. El amor al dinero, el amor a nosotros mismos. Todas las cosas que pongan, que quiten tu gloria, que disminuyan tu gloria. Tú, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.